Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar. 7 viejas esperanzas que se extinguen en el mar. Buenas noches, estamos un viernes más con todos ustedes y vamos a hablar hoy acerca de las aguas canarias. En el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artículo número 2, dice: el ámbito territorial de la comunidad autónoma comprende el archipiélago canario integrado por las 7 islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como las islas de Alegranza, La Graciosa, Lobo y Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, agregadas administrativamente a Lanzarote, salvo la de Lobo, que lo está a Fuerteventura. Esto es lo que habla, no habla nada más que de el ámbito territorial y habla de archipiélago canario, pero en este caso, como lo comentaremos posteriormente, veremos archipiélago que pertenece a una nación, como son las Islas Baleares y en este caso las Islas Canarias, o archipiélagos que son independientes, como en este caso las islas de Cabo Verde. Y tenemos aquí una confusión en donde en algún momento se hablan de aguas canarias, en otro momento se habla de aguas españolas, de aguas internacionales, de aguas dentro de las 200 millas que le corresponden a Marruecos, pero dentro de esta indefinición vamos a ver cómo podemos aclarar dentro de todo este mare magnum, y con el acuerdo de la tercera conferencia del mar de Montego Bay vamos a ver lo que se dice de las aguas que rodean en este caso a las Islas Canarias y leyes que se han hecho, podríamos decir, ley española, que podríamos decir que es un brindis al sol porque no se atiene a la comunicación que se debería de haber hecho a las Naciones Unidas y que fueran ratificados, y en otras que se está también pendiente de este dictamen que sería de las Naciones Unidas, para ir aclarando las cosas. Para ello tenemos a mi derecha a don Antonio Rodríguez, a mi izquierda a don Juan Suárez, y a la izquierda de don Juan Suárez tenemos a don Juan Francisco Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver lo que nos podríamos ir aclarando con el Estatuto de Canarias, con la tercera conferencia de Montego Bay y después con otras leyes y otras comunicaciones que han ido saliendo. Yo creo que debe hablar Antonio, no por nada, sino por la plataforma que tienen. Ellos han hecho hace años una plataforma para delimitar las aguas de Canarias, y sería interesante la introducción. Pero como introducción está paralizada. Sí, pero como introducción... Ya estoy al margen del tema, pero bueno, puedo un poco exponer cuál fue la intención de la plataforma en su día, en el año 2003, desde el movimiento vecinal y hasta hoy. Ya hoy prácticamente no es que no exista, sino que está paralizada, no hay elementos para ponerla en marcha, ¿no? Pero que está a disposición de cualquier idea, cualquier alternativa que pueda surgir de aquí en adelante, y se pondrá en marcha o no, depende de cómo sea la alternativa final que se pretenda llevar a cabo, ¿no? En principio yo sigo manteniendo que puede ser en debates internos de gente sobre cuál es la filosofía o cuál fue la filosofía de la plataforma por el Mar Canario, y en fin, con todos sus aciertos o errores, yo me mantengo en esos principios. Puedo variar teniendo en cuenta cuáles son los resultados de las últimas decisiones del Estado español, como ha sido
la ampliación de la plataforma continental al oeste del Hierro, cuando yo veo que es una aberración total, que es un engaño, una mentira, un expolio, se puede decir montones de cosas, que puede hacer cambiar, por lo menos mi pensamiento, en el sentido de que las pretensiones que tenía dentro del proceso democrático, constitucional, español, de que Canarias pueda acceder digamos, a unos mandamientos emanados de la resolución 741 de las Naciones Unidas, en el cual se puede considerar a Canarias como un territorio no autónomo, y por la cual Canarias debería tener acceso a una autonomía muy especial, una autonomía plena interna, si se quiere, dentro de la Constitución, y si no se quiere, pues seguro que no se va a querer después de esta pretensión del Estado español para ampliar las 350 millas al oeste de la Isla del Hierro, y ahora lo explicaremos con detalle sobre esta cuestión. En fin, que la desilusión que ya yo tenía de apartarme de todo esto me viene más en rabia, en el sentido de que ha salido una pretensión del Estado español que justifica, o por lo menos me demuestra, de que la plataforma que pretendía estar dentro de la Constitución, pero con un estatuto de las Naciones Unidas, como es la resolución 741, pues parece que por mucho que se quiera no se va a poder, porque el Estado no está por esa labor, está por expoliar Canarias al máximo, y le queda ahora por expoliar lo único que le puede quedar a Canarias, que es la zona económica exclusiva, que es de grandísimo valor para la supervivencia de Canarias. Pero en fin, si nos quitan los que nos han quitado al este de Lanzarote y Fuerteventura, al norte con Portugal y al sur con el Sáhara, y si ahora, como no tenemos ningún Estado frente a frente, pues si nos quita además el derecho de las 350 millas al oeste del Hierro, prácticamente deja a Canarias totalmente desnuda en sus propios recursos económicos de supervivencia. Bien, vamos a seguir viendo esto y después veremos los trabajos que ustedes tienen, porque como acaba de decir, para la persona o la asociación que quiere, o si toman otra vez esa actividad y Hombre, siguen... si fuera positivo para ponerse en marcha en un sentido o en otro, ya lo valoraremos, yo lo valoro, y en fin, se puede llevar a efecto incluso a decir que tenemos que ir, no renunciar a este proceso, sino sí que podría caber la posibilidad de que Canarias o grupos de canarios que estén, digamos, dispuestos a llevar este tema más allá de la Unión Europea o del Estado español y personarlo en las Naciones Unidas, en eso estoy dispuesto yo. En eso estoy, me apunto, pero vamos, totalmente. Bien, con conocimiento, por supuesto. Bueno, yo dentro de lo que cabe. Sí. Yo no. Venga, seguimos. Yo prefiero que hable Juan Suárez también, pero dale, salvo que quieras que le haga la introducción. Sí. Bueno, yo siendo el tema antes nombraste Montegobay del 82, para situar a nuestros oyentes, ¿no?, o a nuestros televidentes, el tema de las aguas, hay una cuestión que se llama Derecho Internacional del Mar, en el cual los países como España lo ha no solo firmado, sino ratificado, y eso supone unas obligaciones, es decir, es de obligado cumplimiento, le guste o no. ¿Qué quiere decir? Hay unos términos en derecho internacional que son normas de ius cogens y erga omnes, que significa que están por arriba de las leyes internas del país, de los propios países que han ratificado, y además, lógicamente, tienen fuerza vinculante ante cualquiera, hayan o no firmado. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente se está hablando ahora ya no solamente de las 350 millas que quieren ampliar, y lo podrían hacer de cara a acuerdos bilaterales como por ejemplo en el caso con Portugal. Vale, perfecto, se puede llegar a acuerdo entre Portugal y España, que además por otro lado son ambos firmantes del Tratado de la Convención del Derecho del Mar. Por lo tanto, solo afectaría a esos dos países, no a países terceros, como se deja entrever. Hay un libro que yo recomiendo a nuestros queridos televidentes, por su significación también, es de don Felipe Baeza Betancor, ha escrito dos, pero yo recomiendo el último. En las páginas 20 y 21 vienen
páginas 20 y 21 del mismo texto que tengo aquí sobre la mesa, es decir, para que lo vean es Canarias y el principio archipelágico. Este señor además fue senador del Partido Popular, es un conocedor muy docto sobre esta cuestión del derecho del mar y en especial escribió estos libros con referencia a su tierra canaria, lógicamente, motivado. Yo he leído varios libros, incluyo el de él, por ser canario y por ser interesante, puesto que su visión, desde el punto de vista político, puede ser o diferir algo de la mía, pero es evidente de que lo que dice es puro jurista. Es decir, aquí no hay una cuestión ideológica, sino es jurista. Y él, como buen jurista, se atiene a la realidad de los hechos. Es decir, lo que yo estoy diciendo lo avala él en este libro, escrito en el año 2007, en el cual creo que cualquiera que lea, que es más o menos lo que venía a decir Antonio en su momento, lo que muchas veces plantea Juan Suárez también, el derecho internacional del mar prevalece sobre el derecho interno. Aquí se habla de la ley esta que ustedes citaron, o al menos hicieron mención, del 20 de febrero de 1978. Ya lo señala la Constitución Española en el artículo 95.1. Vale. La ley esa de 1978, junto con otra que había antes del 77, y además esta no está desarrollada, que yo sepa, lógicamente no hace falta ni modificarle el Estatuto de Canarias. Lo que habría que ver hasta qué punto tiene validez todas estas cuestiones. El principio de delimitar los espacios del espacio archipelágico de Canarias es conflictivo porque solo tiene la cuestión el artículo 4 del derecho del mar, te habla de las grandes escotaduras y tal, y eso solo podemos verlo en la parte de Lanzarote, Fuerteventura, quizás, en el resto de islas no. Eso por un lado, con lo cual tampoco se podría aplicar ese tema. Y el del 47, que hablan del principio de la delimitar el espacio archipelágico, tampoco, porque no es un estado archipelágico. O sea, Canarias es un archipiélago que pertenece a un estado. Y luego hay gente que habla de los estados mixtos. ¿Qué son los estados mixtos? Estados mixtos son aquellos que tienen territorio continental y territorio isleño. Ojo, bien, podrían decir Canarias es esto también. No, Canarias y España no es esto, porque Canarias primero estuvo, y esto debemos de significarlo a nuestros oyentes, que no lo sabrán, no los televidentes, que en 1960 estuvo entre los territorios no autónomos, es decir, a descolonizar en el listado. Luego se extrajo, pero estuvo. Y evidentemente Canarias no fue pacíficamente ocupada, sino por la fuerza, y esto es una realidad histórica y desde el punto de vista del derecho internacional y desde el derecho incluso económico, porque es monocultivo. Desde el punto de vista de la macroeconomía y de los economistas te dicen un territorio es colonia cuando solo es monocultivo. Esto es un principio básico a tener en consideración, con los matices que queramos. Después tenemos un problema, y quiero hacer toda esta referencia porque a lo mejor les doy pie a ustedes para que vayan y para asentar a nuestros oyentes en la cuestión. Canarias tiene un problema que es no solamente que hablamos de los recursos naturales, que son muchos, no solamente hablamos del petróleo y del gas, sino de la pesca y de minerales, que también hay, probablemente. Entonces, ¿cuál es el tema que nos suscita todo esto? Los recursos naturales son finitos, cada vez cuestan más, y los estados como Estados Unidos o como otras grandes potencias están tratando de extraer todos esos recursos porque les hacen falta. Entonces, lógicamente, Canarias tiene un problema que muchas veces hablamos como si fuera posible frenar a las grandes multinacionales, y eso es prácticamente, o sea, olvídense. O intentamos negociar para sacar algo de beneficio de esas extracciones, o lo van a sacar con o sin nuestro consentimiento, como ya se está haciendo. Por otro lado, Marruecos lo está haciendo muy astutamente y muy, yo diría que no solo astuto, sino inteligentemente, es decir, ellos tienen que barrer para su casa. Otra cosa es que el dinero se recupere, vaya a los bolsillos privados o de unos pocos y no vaya a la población para mejorar el desarrollo de la población alauí. Eso es otro tema. Pero lo que sí es evidente, que en esto se esconde, y yo creo que se esconde algo, porque tiene que haber un acuerdo no escrito o escrito de unos pactos por el lado de Marruecos, entre España y Marruecos, para evitar un conflicto bélico por la extracción de los recursos y la explotación de los mismos. Que existe. Bien. Y con el caso de la ampliación hacia el lado de Portugal, no debemos olvidar las islas salvajes, que están más cerca de Tenerife y que la echó a las garras Portugal en su día, ¿verdad? Entonces, yo insisto, primero, no se pueden delimitar las aguas tan fácilmente como la gente quiere hacer creer. Otra cosa es que las aguas, en acuerdo entre dos países, sí, pero es lo que quería decir al principio, el acuerdo que pueda existir entre Portugal y España no implica que, por ejemplo, Gran Bretaña o China tenga que aceptarlo, es decir, a China o Gran Bretaña, potencias también firmantes de Montego Bay,
si pasan con sus barcos de pesca o de transatlánticos de pasaje o de guerra, ningún país, ni Portugal ni España, que han hecho ese acuerdo, tienen capacidad para negarle el tránsito, porque para ellos serán aguas internacionales, les guste o no les guste esos espacios marítimos. Otra cosa es que aquí, en el interior, una ley interna entre países, insisto, puede valer para esos dos países un convenio bilateral en este caso o trilateral, si lo hubiese, que no es el caso. Pero hay algo más grave, que por eso dije, y quiero terminar con esto, que es importante para mí por lo menos desde el punto de vista del estudio de la zona nuestra, que hay un territorio que se llama el Sáhara que está en conflicto. Entonces no podremos aplicar, máxime teniendo a Canarias como un territorio que ha sido puesto a descolonizar y que es una colonia desde el punto de vista jurídico, solo desde el punto de vista jurídico, al menos hoy por hoy, a cuestionar que digan que es un estado mixto. No, esto es una situación muy especial, que no tiene nada que ver con otros países, o incluso como el caso de Uruguay, que le han autorizado a Uruguay a alargar las 350 millas, pero es otra cuestión. El caso de Canarias tenemos un problema con el Sáhara, y hasta que no se delimite, el Sáhara está ocupado, como todos nuestros televidentes saben, o al menos gran parte de los ciudadanos canarios deben de saber, y españoles, de que el Sáhara está ocupado militarmente, con el consentimiento de Francia y el aval de Francia, y especialmente de Estados Unidos y España, que lo tolera, porque vuelvo y reitero una vez más, ante Naciones Unidas la única que tiene de jure el control de la administración es España. Otra cosa es que haya hecho dejadez de él. Y termino con eso. Canarias tiene muy difícil, a efectos de terceros países, que se respete esa zona. Ahora, a nivel de dos países, bueno, usted hace los acuerdos que quiera, pero el derecho del mar, la Convención Internacional, tiene fuerza ante todos, es decir, es erga omnes, y una norma de jus cogens, que quiere decir que va por arriba de las normas internas del propio país. Yo creo, me gustaría que se aclarara un poco, porque el Sáhara, el territorio, ¿no? Diríamos la administración, la han reconocido unas 80 y pico naciones. Entonces, ¿con quién se negocia o se podría negociar? ¿Con España? ¿Con Marruecos? ¿O con los propios saharauis? O sea, la República Árabe Saharaui, que está reconocida por 80 y pico naciones de las Naciones Unidas. Bueno, intentaré ser breve, porque si no voy a acumular y vamos a trasladar al Sáhara. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del análisis jurídico puro y duro, desde el derecho internacional incluso, Marruecos es un ocupante militarmente por la fuerza del territorio del Sáhara. Por lo tanto, no tiene por qué negociarse con ese país. Es más, lo hemos comentado en alguna ocasión, los derechos permanentes sobre los países no tienen fecha de caducidad o de prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los expolios que se están haciendo en el territorio, el día, si es que algún día se hace el referéndum, cosa que veo lejano en el tiempo y difícil por otro lado, y se consiguiese que el Sáhara fuera un estado independiente, que sería lo ideal, no solo para los saharauis, ojo, sino para la comunidad internacional, ese es mi punto de vista, para la comunidad internacional en su conjunto, sería mucho más inteligente tener a un Sáhara independiente que sujeto a un territorio que es un sistema feudal, ¿no? Por otro lado, respetando lo que haya que respetar, pero no dejando de cuestionar las cuestiones muy importantes de este tema. En el caso todos los acuerdos que se están haciendo de expoliar el territorio del Sáhara, dígase los fosfatos, dígase lo que usted quiera, cualquier día, todo, cualquier día que sea un Estado, la RAS, que es la República Árabe Democrática Saharaui, que es la representada por esos 80 y pico estados que lo han reconocido, 84, 86 realmente, va a exigir que se le indemnice no solamente a los países que han expoliado el territorio, sino a aquellas empresas de esos diferentes países que hayan beneficiado de esas riquezas explotadas de ese territorio. Pero claro, eso será en su momento. Podrán pasar 100 años, pero el derecho internacional y el derecho es así. Pueden pasar 100 o 200. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos podemos ir aclarando. Exactamente. Yo me remito a algo un poco más atrás en el tiempo, en este caso a la creación de lo que se llama los nuevos espacios marinos de las aguas archipelágicas, ¿no? Tiene un origen en un algo bastante doloroso que se produce en el Tratado de Paz de París de 1898, ¿no? Entonces, en ese tratado, cuando leemos, por ejemplo, el artículo 1 entre los Estados Unidos y España, el artículo 1 dice: España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba.
Segundo artículo 2. España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás islas que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales y la isla de Guam y el archipiélago de las Marianas o de Ladrones. Artículo 3. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas, que comprenden las islas situadas dentro de las líneas siguientes. Entonces, claro, si tú vas a hacer una definición de unas islas, de una isla o 2 o 10 islas, las puedes describir, pero cuando tienes que describir 2.600 islas, ya no puedes hacer eso. Entonces, seguramente, por iniciativa de los gringos, decidieron trazar unas líneas perimetral de todo el archipiélago que engloba y encierra ese archipiélago. Y eso tiene el origen de lo que se llama las aguas archipelágicas. Que hoy línea de base recta archipelágica. Archipelágica, bien. Que engloba todos los puntos exteriores de cada isla. Exacto. Y dice aquí, como antes comentaba sobre el tema del archipiélago canario, le llaman archipiélago. Es fantástico ver que hay un archipiélago que no tiene agua. No sé si parece que está en el espacio sideral, está flotando en un espacio donde no hay nada, no hay mar que le rodea, ¿no? Y dice así: es bien sabido que Filipinas no alcanzó la independencia y fue curiosamente una ley de pesca de 1932, época americana, que le dio carácter territorial a las aguas del archipiélago, estableciendo la idea del especial vínculo existente entre la tierra y el archipiélago. Si hay un archipiélago tiene que tener mar, si no, no tiene ningún sentido. Sorprende que haya hombres que hayan escrito eso y en algún punto del trámite dijeran: oye, mira, no te olvides que hay aguas entre Tenerife y Gran Canaria, o entre Lanzarote y Fuerteventura. Pues parece que no hay aguas por eso. Entonces, yo no sé de qué agua estamos hablando, porque claro, esas aguas que dice aguas canarias, en lo que es el estatuto, la parte que está escrita, no existen las aguas, salvo un artículo posterior que habla de lo que se llama aguas interiores. Y en esas aguas interiores es curioso ver que cuando en el límite de lo que se llama aguas interiores son elementos que engloban las islas incluso por separado. Es decir, que simplemente vamos a tomar un ejemplo sencillo, de la punta de Isleto a punta de Gando. Esas aguas encerradas ahí es donde tiene, sobre el tema de pesca, o de la isleta Sardina. Exactamente, exacto. Es curioso, es que es de risa este tema, ¿no? Que todavía no tenga una distancia mayor de 24 millas. Exactamente. Entonces, todo eso significa que son las aguas canarias. Después no hay más. Para mí, el tema de la ampliación que quieren hacer ahora sobre el tema de la placa continental, y en la página 27 de ese informe que mandaron las Naciones Unidas, es impresionante ver cómo se van y se meten hacia el Atlántico para, de alguna forma, yo creo que esto es una cuestión desde el punto de vista táctico, para tomar posiciones en un futuro, para garantizarse... Porque se le vencía el plazo. Exacto, tomando posiciones en un punto en el cual ahora dice, bueno, pues vamos a asegurarnos a ver si esto pasa, porque claro, les pasó en Galicia, eso es comprensible que sea ahí, pero curiosamente, es que otra cosa que mis entendedoras no me dan, es, para comprenderlo, es, ¿cómo es posible que se amplía una plataforma en una dirección y no en todo el perímetro archipelágico que implica esa plataforma que la sostiene? Es igual que si tenemos una mesa con una pata sola. Sí, por lo menos, si volvamos, la mesa tiene 3 patas, formamos un plano que forman los 3 puntos, pero ni siquiera es eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué de pronto ahora han planteado ese tema? Porque ahora son miembros están sentados en la mesa del Consejo de Seguridad, por ejemplo, pero lo más grave... Ya se venía estudiando ya anteriormente, ya se venía estudiando. Sí, pero tú sabes que todas las cosas tienen sus tiempos, ¿no? Entonces, para mí lo más grave está en la página 40, donde define el espesor de sedimentos en metros. En los sedimentos es donde está, digamos, la riqueza, en los sedimentos, aparte de la parte de biológica, pero la parte mineral está en los sedimentos. Estamos hablando de espesores que van de 1000 metros, pasando a llegar hasta los 10.000 en la zona donde está ese volumen de sedimentos. Eso significa, y todos los sedimentos de mayor altura están perfectamente en el perfil de la costa atlántica, en la fallada atlántica. ¿Por qué nos vamos hacia el otro lado? Porque el otro lado no podemos, porque está Marruecos. Entonces, y ese problema ahora basta echar un vistazo al puerto y ver las plataformas que están polulando por ahí, que hay, yo conté hoy, me parece que 5 o 6 como mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? ¿De dónde están haciendo ese trabajo? ¿Están cerca de Canarias, alejados de Canarias? No lo sabemos. Entonces, y este problema es para mí
desde mi punto de vista personal, muy grave, porque nos deja indefensos. Antes Antonio comentaba, si en todo el proceso económico de Canarias ha sido una economía extractiva, se extrae la riqueza y luego aquí queda solamente el residuo, y por ejemplo, podría decirle para que se entendiera gráficamente que es una economía extractiva de rumbo en dirección Maspaloma, por la zona por allí de Juan Grande. A la derecha hay unos cerros, unas pequeñas montañas, y pueden verse allí los surcos que formaban antes la economía extractiva del tomate. Se ven las acequias que coronan la parte más alta, y luego una vez que ya eso se ha extraído y se ha exprimido esa riqueza, ya desaparece. Y en el turismo pasa exactamente igual. Luego nos quedaremos, veremos al turismo exactamente igual que los surcos que están allí en las montañas cercanas a Juan Grande. Bien, en este caso, ahora, ¿qué les queda a ellos? Los recursos marinos, que es lo único que nos queda ya. Y eso también se lo quieren llevar. Y se lo quieren llevar de muchas maneras. Ahora mismo, cuando se plantea aquí que tenemos las aguas canarias, ¿por qué no dicen claramente, señores, no nos engañemos, Canarias no tiene aguas recogidas ni siquiera en el papel, ni siquiera en el papel? Y curiosamente, si tú no lo tienes recogida en el papel, ¿cómo vas a pretender que te la den fuera? Es decir, lo normal es que tú, si quieres incluso, aunque te digan que no, unilateralmente reclamas esas aguas y luego te dirán que no, pero de momento ya los has hecho y ya tienes una razón para justificarlo. Pero claro, la delimitación de las aguas, en el caso de forma perimetral, que en la ley que antes estaba por ahí, aparte de ser una chapuza, es realmente sorprendente. Incluso el mismo la Cleta te lo dice, si no entiende la sentencia. La Cleta, que es el embajador, que fue el embajador español en la tercera conferencia, Y entonces del mar. La Cleta dice que él no entiende cómo el Tribunal Supremo, en una sentencia sobre el tema del clave submarino que va desde Gran Canaria a Tenerife, se salta las normas y dice, sí, reconocemos la ley del 78, pero es si está implícitamente derogada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual que el Tribunal de Justicia de Canarias, cuando le llevaron el tema del petróleo al asunto de Canarias, también se lo llevaron para atrás. Entonces, ¿qué quieren que les hagan ya? Es decir, ya no le pueden hacer más nada, creo yo. Existe una serie de contradicciones, pues, luego voy a entrar dentro de la delimitación del archipiélago, de las islas. La propia ley española te dice, la propia Constitución, las competencias, que a Canarias se le da competencia en las aguas interiores, ¿no? ¿Está claro? Sí, con eso, sí. Y dijimos antes, como tú has dicho, que las aguas interiores es las aguas, el seno que cierra la punta de la isleta con la punta Sardina o Agando. Exacto. Pero se da la contradicción que existe una ley de costa, que las aguas son, digamos, de competencia canaria, ese seno, pero la costa no. Sí. La costa ley de costa es del Estado. Entonces yo no entiendo la contradicción, cómo se le puede dar la competencia desde la punta de la isleta a la punta de Sardina del Norte solamente en el agua, pero no en la costa. El litoral es del Estado. Hay una serie de contradicciones, ¿no? Con respecto a la delimitación de Montego Bay, está claro lo que tú decías de los estados mixtos, no lo dicen, pero bueno, yo entiendo como estados mixtos, bueno, por lo menos en la lectura de derecho de Montego Bay, ¿no? Te hace diferencia de los estados archipelágicos y otros archipiélagos. No dice más nada, sino otros estados archipelágicos y otros archipiélagos. Puedo hacer un paréntesis ahí, si eres tan amable. Vamos a ver. Cuando el señor Ríos, como senador, presenta en el Senado el tema de las aguas. Las aguas, sí. Cuando estaba el PP, los otros decían que no, y cuando estaba el otro, decían que sí. Es decir, estaban en. Sí, pero eso viene ya de viejo. Porteándose así, ¿no? Bueno, pero de todas formas, hay uno de los que intervenían por parte del Partido Popular en el Senado, que tengo las actas, dice, les recuerdo que España no es un estado archipelágico. España no es un estado archipelágico, aunque tenga un archipiélago. Y después hay otro tema aquí que es importante, que es el hecho de que la parte continental
que está, porque Canarias está fuera del continente europeo, no está en España. Y fuera de la zona económica exclusiva de España. Entonces esto es un asunto de una gravedad tremenda, porque claro, a medida que va pasando los años las contradicciones se aumentan y no hay reacciones por parte de los interesados. Con este caso, el gobierno de Canarias, que se supone que está para la defensa del Canarias, pero ellos están para el canarismo, ¿no? Pero no para la defensa fundamental, que es esa, ¿no? Era un poco... De todas formas, sacó una ley, que creo que la tiene él ahí arriba, del 2010, sobre las aguas canarias, que consiguió, ahora que has dicho Victoriano Ríos, a cambio de una prebenda pero económica. Que se consiguió después de varias opciones, porque creo que hasta el señor don Paulino se consiguió para que se aprobara el presupuesto de ese año. Exacto. Esa ley no tiene validez desde el punto de vista del derecho internacional del mar, que es lo que decía antes, es muy complicado. Y lo que tiene Canarias con respecto a las aguas interiores, para nuestros oyentes, son las aguas territoriales de Canarias, podríamos decir lo que llamamos las 12 millas, desde el perímetro de la isla. Pero eso son aguas españolas. No de archipiélago. Sí, no, isla. Pero no vamos a confundirnos. Esa ley, al no tener rango de ley orgánica, no puede ser validada. Digamos, tampoco se mostró interés por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias en llevar esa ley a que se transmitiera dentro del estatuto y que fuera una ley orgánica. Pero al margen de todo eso, al margen de lo que se ha pretendido, lo que se ha conseguido o no se ha conseguido, la Comunidad Autónoma es responsable de exigir al Estado en la aplicación del Estatuto de Montego Bay con todas sus consecuencias. Si tú haces lectura de lo que significa un Estado archipelágico, un Estado federal o un Estado otros archipiélagos, como bien dice el artículo 46.b de esa ley de Montego Bay, podrías tú aplicar, decirle al Estado, oiga, usted me tiene que atender la reivindicación de Canarias en estas líneas. Usted no quiere desprenderse de Canarias y quiere mantenerla como bien colonia, o quiere tenerla integrada, o puede tenerla como usted quiera, no como un territorio ultraperiférico, que todos sabemos que los territorios ultraperiféricos de la Unión Europea son colonias de la Unión Europea, tanto Francia como España, Portugal. Canarias, otra colonia. Por eso te digo, entonces yo para mí creo que hay una dejación por parte del gobierno autónomo en exigirle, en un principio, a partir de la propia Constitución, que es el artículo 95 que había dicho antes, que te dice que cuando el Estado español aprueba un tratado internacional, tendrá que, digamos, que establecer que aquellas estipulaciones de la Constitución española que contradiga lo que dice el derecho internacional, tendrá que adaptar el derecho internacional a la Constitución española, cosa que no se ha hecho. Pero es que pero estamos hablando en cómo se debería de interpretar jurídicamente la ley, ¿no? Entonces, en ese paso, porque vamos a llegar al final, la meta va a ser la misma, el objetivo va a ser la misma, pero hay que presionar al Estado español de que se aplique, digamos, las estipulaciones constitucionales y el derecho internacional con todas las consecuencias. En su día eso no se hizo bien. Entonces, lo que corresponde una vez que en el 97 España asume ya de una forma definitiva el Tratado Internacional del Mar, que lo publica en el Boletín Oficial del Estado, entonces, ¿cuándo se le puede reclamar al Estado decir, oiga, Canarias es esto? Es un territorio archipelágico. Usted tiene la oportunidad, o darnos a usted el tratamiento de un Estado archipelágico con todas las consecuencias de un Estado independiente, o puede hacernos un Estado federal. Otra cosa es que después lo que decidamos, ¿no? Y un territorio archipelágico que esté dotado con plena autonomía interna, en el sentido de la interpretación del artículo 46b del derecho internacional, que te dice cuáles son esos otros territorios, que son aquellos que históricamente estén reconocidos como tal, que tengan una diferencia propia y una situación geográfica. Entonces, Canarias reúne todas esas condiciones jurídicas para exigirle al Estado que Canarias son otros territorios que, aunque no sea Estado,
tiene que tener una consideración que, aplicado después, tener derecho de firmar los tratados internacionales de Montego Bay de acuerdo al artículo 305.e, que esos territorios tienen que tener plena autonomía, un estatuto de plena autonomía interna, y que tiene que ser reconocido, tiene que ser reconocida la resolución 3 del derecho de autodeterminación. Sí, el 1514. 1514. Bueno, Entonces, pero mira, Antonio, vamos a ver. Eso está bien, pero hay un tema que no hay que olvidar, es que dentro del tema que define el tema de los archipiélagos, el derecho del mar es taxativo. Tiene los únicos que pueden trazar sus líneas de base recta archipelágica y reclamar eso son los estados plenamente independientes y soberanos. Es decir, un estado que por una parte de otro no puede hacerlo. Y con respecto al tema de la autonomía del mar, también te dice, tiene que estar ese territorio en fideicomiso, que sean las Naciones Unidas quien esté bajo la égida de otra nación, es decir, que esté en fideicomiso. Nadie está diciendo que no. Bueno, pero te estoy diciendo, pero que pedirle a España que reconozca eso es otra cosa. ante la Naciones Unidas que esto está en fideicomiso, eso es, bueno, eso es como ir a la luna, digamos, en una bicicleta. ¿Entiendes? En eso estamos de acuerdo. Porque ellos no lo van a reconocer, por eso no lo van a reconocer. Y por otra parte, con respecto a la ley que hablábamos aquí antes del tema si cogemos el comentario de la Cleta, en el último párrafo dice: la suma ha culminado como una antigua aspiración canaria de ver reconocida expresamente la condición de archipelágica, en especial relación a su tierra y a las aguas internacionales. Es decir, que ni siquiera el Estatuto de Autonomía lo han modificado para esto. Es curioso ver que ni siquiera han modificado el Estatuto. Y dice, al final dice: el derecho internacional y nuestro propio ordenamiento jurídico, Canarias ya tiene en sus aguas una aspiración sentimental que tampoco era despreciable. Es decir, un tema sentimental. Hombre, claro, la Cleta yo he estado aquí cuando ha tenido él, ha hecho conferencia, a él lo que le inquietó en su día y le sigue inquietando, y en sus escritos no lo deja bastante claro, es, digamos, que cuando él aplica la delimitación de la línea de base recta, él dice que hay que aplicar la línea de base recta desde la insularidad de cada isla. Y él escurre el bulto de hacer las líneas de base recta archipelágica. ¿Por qué? Porque sabe que si cierra las líneas de base recta archipelágica, las aguas que quedan dentro son aguas interiores que forman parte del territorio archipelágico. Por él se va de ese tema. Por eso. No, pero él se va porque el artículo 121 del derecho de Montego Bay, del derecho del mar, permite que las islas pueden tener zona económica exclusiva. De ahí se está. Por eso dice que va de línea base recta de cada isla. Claro, de cada isla. Y después se solapa una sobre otra y dice, y ahora estas son las aguas archipelágicas. Las que quedan por fuera son aguas internacionales. Exacto. Sí, pero el estatuto pero el estatuto no, vamos a ver, habla de archipiélago. Sí, pero es que el estatuto no tiene nada que ver. Bien, pero bueno, dice archipiélago, digamos, lo que comentábamos al principio, en un sentido gramatical, ¿no? Sí, pero un archipiélago es porque tiene el archipiélago dice que es un conjunto de varias islas. Pero nada más. Pero sabemos que el conjunto de varias islas se compone de territorio, digamos, terrestre y mar, ¿no? Bien. Pero eso el estatuto no tiene mayor importancia. Aquí la importancia la tiene el derecho del mar, ojo, y lo que han firmado. Entonces, insisto, de acuerdo con el señor Lacleta, que además lo dice, y lo dicen también el artículo 121 del derecho del mar, desde cada isla sí se podría hacer la zona económica exclusiva. Es un apartado que se llama régimen de las islas. Exactamente. Pero que eso no es porque lo diga Lacleta, eso es porque dice las Naciones Unidas. Y dice, se le aplicará el mismo tratamiento que se refiere a la 46 y a las 4 y a las demás. Esa fue la base fundamental que ahora el Estado reclama o pretende las 350 millas, porque sabe que a partir del hierro al oeste no tiene a nadie con quien discutir. No, bueno, teóricamente, teóricamente Portugal va a poner el grito en el cielo. No, espera, salvo que hayan entregado un acuerdo, que por eso decía, los acuerdos bilaterales. No solamente Portugal, no solamente Portugal, pero cualquier estado del mundo. Sí, pero que es un tercero. Sí. Que se niegue
Porque no, pero los estados terceros no se van a negar, y te voy a decir, solamente bueno, es otra cosa, cuando sí, se vayan sí, a ver sí. afectados, solamente... Si hay una suposición. No, cuando haya afección, sí, que es lo que te decía antes, no sé si me expliqué bien, en el sentido de decir, los acuerdos bilaterales son para los dos que lo han hecho, no tienen mayor validez sino para los dos. Ya lo contempla el derecho Cuando viene internacional. otro tercero, que es lo que tú estás diciendo ahora, ese tercero, desde el momento que le vaya a afectar, dice, no, eso es nulo, en ese momento, cuando le va a afectar. Por ejemplo, yo que sé, a China, que está en el otro lado del continente, en un continente que está alejado de aquí, no le afecta directamente ahora mismo. Pero si le fuese a afectar en un futuro inmediato o a medio plazo, porque le digan el paso por aguas internacionales según él, y ellos digan que son aguas de un acuerdo de no sé qué, interiores o aguas territoriales o zona económica exclusiva delimitada entre Portugal, dirán, ¿cómo dicen ustedes? No. Vayan al derecho del mar. Yo aquí, para mí, son aguas internacionales. Mira, ¿Y por qué digo? Pero ojo, y termino. ¿Por qué digo China, por ejemplo? Porque, o Gran Bretaña, o Canadá, o Australia, o Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son países que se pueden hacer respetar el derecho internacional. Si fuera Ecuador, o era, no sé, Monrovia, con un barquito se lo secuestran y le tienen tal. Pero cuando el derecho internacional público, que es lo que estamos hablando, se respeta de acuerdo a la fuerza y las relaciones internacionales que tenga el país. Bueno, ya hay un precedente que fue en su día el diputado Segura, creo que diputado, senador, representante del Partido Socialista, hizo un proyecto a la OMI para delimitar las Islas Canarias en el sentido archipelágico. Él determinaba para el tema agua sensible. Espacios Sí. de especial sensibilidad. Pero una cosa es el proyecto que presentó, que luego hubo la oposición de varios estados internacionales que dijeron que no, y entonces porque claro, hay que tener en cuenta que si se delimita las líneas de base recta archipelágicas, lo que queda dentro son parte del territorio canario, y entonces ahí no vale paso inocente de navegación. Y entonces aquellos barcos, aquellos petroleros que navegan tanto de Rusia, de Noruega o de cualquier bandera, cualquier empresa americana, lo que sea, cuando ve que con esa ley del señor Segura iban a desviar la ruta por fuera del hierro, porque no podía pasar entre islas, dijeron, oiga, no, Canarias solamente tiene aguas territoriales y las interiores. Y las interiores dentro de una Por dársena. supuesto, las interiores. Pero no y las tiene, territoriales y las zonas contiguas pero limitadas. las Y la aguas zona entre contigua Tenerife limitada. y La Palma o Gran Canaria y Tenerife no existe. Son pasadizos de aguas internacionales. No, pero eso fue lo que se modificó después. Después de la protesta internacional, se eliminó el concepto de limitar archipelágicamente a Canarias precisamente por eso, para evitar que Canarias encerrara aguas interiores archipelágicas. Sí, y entonces pero... dijeron, entonces ¿qué se hizo? Se hizo bastante claro que entre las 12 millas de Gran Canaria y las 12 millas de Tenerife o las 12 millas de Gran Canaria de Fuerteventura y Lanzarote se estableciera, que eso está en las cartas náuticas y eso se registró en las Naciones Unidas, unos pasadillos internacionales en la cual los barcos internacionales pueden pasar libremente, aunque nos vendieron la moto, me quisieron vendernos la moto, de que los barcos que iban a pasar por esos pasillos estaban obligados a declarar la carga. Y no dice eso, dice podrán declarar la carga. Una cosa es que podrán y otra cosa es que estén obligados a declarar la carga. Es que las normas dicen, por ejemplo, en el caso de un submarino nuclear que vaya a pasar por aguas que están dentro de la soberanía de una nación, tiene que navegar en superficie con la bandera desplegada. Claro, exacto, igual. Entonces, y el problema está en que eso no lo pueden hacer. Por eso el tema nuestro es de una gravedad internacional tremenda. Es decir, esto para nosotros seríamos una nación inmensamente rica si tuviéramos el control de todo nuestro territorio. No, eso no, vamos. Es decir, indiscutiblemente. Un peaje. No, yo estoy convencido que si Canarias fuera una nación soberana, nuestro nivel de vida sería incluso superior a los suizos, porque nosotros tenemos lo que se llama la renta de situación, la situación donde estamos si ubicados. Los barcos, digamos que sin entrar en puertos canarios, que atraviesen cualquiera de las islas, tuviesen que pagar peaje, con el número de barcos, con el tráfico marítimo internacional que hay en esas aguas,
Canarias tendría unos ingresos inmensos. Es que el peaje, por ejemplo, sería mucho más económico para el barco. Es que Canarias Sería mucho más económico que desviar. Es la Suiza del Atlántico. Claro, es que desviarse sería más barato pagar el peaje que desviar. Claro que sí. Ellos lo que dicen, bueno, prefiero pagar el peaje que no desviarme de la ruta. Como pasó con Dinamarca, los peajes que pagaban los y hay una cosa que Canarias ofrece, a diferencia, hoy por lo menos, hoy por hoy, del continente africano, salvo alguna excepción, los privilegios, digamos, en cierta medida de comodidad para la tripulación, para la reparación de los barcos, el habituallamiento. Eso, Canarias tiene una posición de cara a la navegación internacional increíble, pero no solamente hablamos, y lo hemos hablado muchas veces, la cuestión marítima, es que la cuestión de lo que sería la extracción de recursos naturales al margen del intercambio, digo lo de Suiza del Atlántico, porque estamos en medio de tres continentes potencialmente ricos. Si aquí se hiciera una zona de intercambio comercial y bancario de offshore, o sea, como por ejemplo la isla de Man, cuatro continentes, la isla... porque no te olvides que Asia, si se cierra Suez, pasa por Canarias. Está más cerquita todavía ahora, pero y con las guerras, pero básicamente potencialmente tres, ¿no? Tres que son ricos, porque África tiene oro, diamantes y demás, coltán, etcétera. Y hablamos de Europa y hablamos de América. Entonces, claro, si Canarias fuera una zona offshore de estas como las islas de Man, sería, para mí solamente con eso ya es rica. Mucha gente, cuando le dices que Canarias, ser independiente o ser una soberana, como creo que es la palabra más adecuada para describir como territorio soberano y libremente asociado, no, ya eso me da igual, lo decidirán nuestros tataranietos, si acaso. Los canarios tienen que decidir, claro, sobre su futuro. Claro, pero si no nosotros, nuestros tataranietos, da igual quiénes sean. Pero tenemos que darle información adecuada. Yo creo que la tiene. De lo que supone que ser Canarias independiente. ¿Sabes qué pasa? Y Canarias independiente tiene riquezas propias. Soberana. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué yo creo más en los del futuro? Y estoy de acuerdo contigo. Porque las generaciones futuras van a ser hijos de alemanes, hijos de italianos y mezclados. Y esa gente tendrá otros conceptos y otra visión diferente a la que tenemos nosotros, que tenemos el síndrome del colonizado. Y muchas veces, independientemente del orgullo que podamos tener de raza o no, mezcla o no, yo no tengo nada en contra de España, sino muy al contrario, yo tengo sangre española, pero eso también los mexicanos la tienen y los argentinos la tienen y son criollos igual que nosotros y son países soberanos, ¿no? Entonces, desgraciadamente lo que tienen son mal gobierno ahora, a lo mejor es el caso de México, ¿no? Pero lo que sí es claro, que Canarias tiene un potencial de ser soberanía sin problema, y muchas veces se asusta a la gente cuando hablas con ellos, al menos a nivel de coloquial. Oh, tú estás loco, somos subvencionados, tú no vas a dejar. Digo, qué poca visión tienen ustedes. Malta, eso es un país... O poca información. Poca visión o poca información, que es lo mismo. Derivada de la visión es poca porque no tienen la jafa, que es la información. Es decir, Malta es una islita, como bien sabes tú, que has navegado, y tú también, que has viajado por el mundo. Yo no he viajado por el mundo, pero he mirado los mapas, ¿no? Y está en la punta de Italia, en una gotita, y tiene alrededor de 30.000 habitantes. Y es un país soberano. Y eso hay que decírselo a la gente. Esto es un puesto en la Nación Unida. Andorra, vamos terminando. Y Andorra y Mónaco, lo importante de estos territorios, lo importante del ser humano es tener personalidad. Claro. Si pierdes la personalidad, pierdes el pero sentido. No se trata, pero Rodríguez, no se trata de discriminar ni odiar ni odiar a nadie. No, respetar a todos. Defender nuestra propia identidad. Y respetarnos nosotros. De todas formas, aplico yo para mí normalmente lo que decía Juana de Arco. Yo quiero mucho a los ingleses, pero en Inglaterra. Exactamente. Y yo los quiero mucho a ellos, pero ellos allá y yo aquí. Claro. Es decir, entonces sí, cuando hay un equilibrio entre los dos, entonces es cuando nos vamos a entender. Sí. Si tú me sometes, yo no tengo posibilidad de que me trates como un igual. Es igual que dice, es que yo soy tolerante. Entonces si usted tolera es porque usted esté superior al que tolera. Es decir, yo lo que el otro lo tengo que respetar. Porque cuando tolero es que él se tiene que adaptar a mí. Yo tolero lo que sea. Entonces el problema de esto es que ahora mismo Canarias, en una situación de una soberanía e independencia, yo hablo de independencia porque soy independentista y ese tema no puedo ya renunciar a él porque lo tengo asumido. Bueno, pues lo dicho, yo creo que si Canarias fuera una nación soberana e independiente, en su posición estratégica le da un potencial tremendo y no hace falta tener ni ejércitos ni nada, no hace falta nada de eso. Lo que hace falta es que el pueblo tenga clara conciencia de que nosotros no necesitamos que nos den limosna
sino que nosotros tenemos capacidad de vivir por nosotros mismos. A ver si un día ese tema cala y llega. No, pero además hay una cosa con respecto a lo que tú dices, no hace falta ejército. Con hacer un acuerdo con la OTAN o con cualquier otro ya te protegen ellos a cambio de que expolien algo, ¿no? Pero que ya lo están haciendo, yo creo que la única diferencia que hay entre el amigo Juan y yo es que yo también estoy por ese camino final, pero yo planteo con el grupo que hemos estado trabajando de la plataforma es que podemos llegar a ese proceso, pero digamos con unas previas o unos pasos previos que nos puede llevar a ese camino. Cuando nosotros reclamamos la plena autonomía interna dentro de la resolución 741 de las Naciones Unidas, estamos reclamando que el paso siguiente es la independencia. No, yo solamente decir una cosa, es decir, todo Estado colonial no es democrático. Otra cosa es que te lo impida. Bien, Sí, no es democrático. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Juan Francisco. Gracias. El tiempo se nos ha echado encima y a todos ustedes muchas gracias por su atención y hasta la semana próxima. Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar. 7 viejas esperanzas que se extinguen en el mar. 7